Vamos a realizar un acto con un enorme contenido emocional, porque el acto se refiere a las primeras denuncias que se hacen en Madrid que afectan a los deportados republicanos españoles. Somos descendientes, hemos sido 8 descendientes y 11 denuncias se han presentado ante el consulado argentino, que nos ha tratado de maravilla. Pero antes de nada quiero daros a conocer que ante nosotros se encuentra una persona muy especial, porque es una de las primeras querellantes, Ana García Holgado, Inés García Holgado, que nos honra con su presencia y a la que le agradecemos enormemente todo el esfuerzo que ha hecho desde el principio. También recordar a Darío Silva, que desgraciadamente ahora ya no se encuentra con nosotros, pero también fue uno de los primeros querellantes. Es muy difícil manifestar brevemente la emoción que se siente siendo descendiente de un español que al final no tuvo patria y muere, como se decía, en los campos. Entró por la puerta, pero salió por la chimenea. Esa dureza, esa crueldad inexplicable que sucedió en esos momentos, nosotros tenemos la obligación moral, como dijeron ellos cuando los supervivientes del campo, de recordarlos permanentemente. Es un homenaje hacia ellos, pero también es una obligación ética y moral de que su memoria y su sacrificio por la democracia y por la libertad no quede en absoluto en el olvido. Este ha sido el acto que nosotros teníamos obligación de hacer. Nos han recibido en el Consulado Argentina enormemente, de una manera muy cordial, muy entrañable, muy acogedora. Le damos las gracias a la República Argentina por su acogida, y ya que nosotros aquí no podemos ejercer el derecho que estamos ejerciendo allá. Yo con estas palabras simplemente deciros que todos y cada uno de los denunciantes creo que tenemos los mismos sentimientos, y sobre todo también otro compañero que está aquí con nosotros que lo vivió en primera persona, como es Eufemio, que también lo vivió todavía más intensamente que nosotros. Por eso os damos las gracias a los asistentes que habéis acudido al acto, y voy a presentar sin más premura a los componentes de la mesa, que van a ir cada uno en un contexto. En primer lugar está Enrique Pastor, que es uno de los denunciantes y va a tratarnos del contexto político en el que nos vemos sometidos a presentar la demanda en Argentina. Después tenemos el enorme placer, yo por lo menos, de haberme encontrado con una persona con un carisma y con un cariño y con un conocimiento exhaustivo, que es Ana Messuti. Ana Messuti no solamente es abogada que ha llevado todo este tipo de demandas y denuncias, sino que además es doctora por la Universidad de Salamanca, y eso es muy de agradecer el esfuerzo que está haciendo aquí en España para que nosotros podamos acceder a exigir la justicia que aquí no nos dan. Y también tenemos como ponente, casi no necesita presentación, como historiador y como conocedor exhaustivo y profundo de lo que ha ocurrido en los campos de concentración nazis, a Benito Bermejo. Así pues, sin más preámbulos, doy la palabra a Enrique Pastor para que explique el contexto de lo que hemos hablado. Muchas gracias, Miguel. Yo reitero agradecimiento, sobre todo por el exquisito trato que hemos recibido esta mañana en el Consulado de la República Argentina, aquí en Madrid, y por la cónsul, que nos ha atendido de una forma muy amable, muy solidaria y muy exquisita. Por supuesto, agradecer también la ayuda, la colaboración profesional de la prestigiosa abogada Ana Messuti, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por el trabajo incansable que realiza en nuestro país, a pesar de los pesares, y como no también la impagable tarea que ha desarrollado en las 2 últimas décadas el historiador Benito Bermejo, con el estudio de la deportación española a campos de concentración nazis. Yo creo que sin el trabajo de Benito hubiera sido
más fácil que se olvidase la historia de nuestros familiares y por lo tanto yo le estaré eternamente agradecido, yo creo que la gran mayoría de las familias también. Yo soy nieto de deportado asesinado en Gusen, estoy obsesionado con Gusen, por eso traigo el cartel. Y quiero dejar bien claro que si hemos dado este paso hoy aquí ha sido porque consideramos imprescindible que se reconozca de una vez por todas la responsabilidad del gobierno franquista en la deportación de nuestros familiares, en la deportación de más de 9.300 españoles a campos de concentración nazis, campos en los que fueron asesinados 5.185 españoles. Cerca de 4.000, en concreto 3.959, fueron asesinados en el campo de concentración de Gusen. La gran mayoría de los españoles fueron asesinados en Gusen. Y sin embargo hay un absoluto desconocimiento en nuestro país sobre lo que allí pasó. Yo fui a visitarlo hace poco y la verdad es que da mucha vergüenza ver lo que queda de Gusen. Mauthausen sigue estando arriba de la colina y sigue estando todo el campo prácticamente intacto, pero Gusen, donde murieron la gran mayoría de nuestros familiares, da un poco de vergüenza verlo. La entrada principal es un chalet privado, lo que era el burdel de los nazis es una casa particular. El molino, que era conocido como el Pozo, donde murieron la gran mayoría de los españoles, justo en las canteras, pertenece a los Porchaker, que es la empresa de piedra que está en la zona donde estaba el campo. Bueno, como digo, consideramos imprescindible que se reconozca una vez más la responsabilidad del gobierno franquista en la deportación de nuestros familiares. Alemania ya reconoció su responsabilidad, Francia también asumió su parte de responsabilidad, pero España sigue echando balones fuera y ocultando la verdad de lo sucedido, sin asumir un ápice de responsabilidad. Para los familiares de los deportados es humillante y vergonzoso la actitud que ha mantenido durante todo este tiempo el gobierno español, sea del color que sea. Y como podrá aclararnos también Ana Messuti, la denegación de justicia sí está considerado delito, sobre todo cuando hablamos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Y nosotros consideramos que efectivamente no se ha hecho justicia con nuestros familiares. Hay pruebas más que suficientes, como también podrá explicar el historiador Benito Bermejo, que demuestran la colaboración necesaria, la colaboración directa entre el régimen franquista y la Alemania nazi en este negro capítulo de nuestra historia reciente, de la historia reciente de España. Y los familiares de los deportados españoles a campos nazis no queremos ni dinero, ni venganza, ni abrir viejas heridas. Lo que queremos precisamente es todo lo contrario, es cerrarlas ya de una vez por todas. Solo aspiramos a que se conozca la verdad, exigimos justicia y reclamamos en la medida de lo posible la reparación de una parte del daño causado a nuestros seres queridos. Nuestros familiares fueron detenidos, hechos prisioneros, deportados, considerados apátridas, como decía Miguel, torturados, esclavizados y 5.185 de ellos exterminados por el mero hecho de ser españoles. Nosotros no queremos que algo así vuelva a suceder nunca más, y para que algo así no vuelva a suceder se hace imprescindible no olvidar. Por eso nos unimos a la querella argentina por eso hoy hemos dado ese paso y nos hemos unido a la querella argentina, porque vamos a buscar la verdad y la justicia, si es menester, hasta debajo de las piedras. Por eso, a través de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, vamos a hacer un llamamiento al resto de familiares de deportados españoles a campos nazis para que se incorporen también a esta causa. En Galicia dieron ya el primer paso este mes de enero. Enhorabuena a nuestras hermanas y a nuestros hermanos galegos. Ahora lo hemos dado nosotros. Esperamos que para el mes de mayo, cuando se conmemore el 75 aniversario de la liberación de Gusen, de Mauthausen y de otros campos, se cuenten por cientos los familiares de españoles deportados que se hayan sumado a la querella argentina. Lamentamos mucho no encontrar amparo en la justicia española. Hoy me comentaba mi compañero Jesús Fuentes Pastor que ya denunciaron ante la Audiencia Nacional
y rechazaron esa denuncia en la Audiencia Nacional. España no nos ofrece garantías de justicia, por lo tanto, vamos a seguir reclamándola, porque nadie va a impedir que sigamos exigiendo a las autoridades españolas verdad, justicia y reparación para todas y cada una de las personas, de los 9.300 españoles deportados a campos de concentración nazi. Muchas gracias. Con respecto a lo que ha dicho Enrique, solamente un comentario. En Gusen queda solo un memorial. Ese memorial existe porque una familia italiana compró los terrenos. Si no, no quedaría nada de eso. Esa es la conciencia que hay. Por eso Gusen es un objetivo de aquellos que murieron en Gusen, que murieron más que en Mauthausen, de que se conserve de alguna manera y que las autoridades austríacas no tengan los devaneos que está teniendo, por lo menos con el último gobierno austríaco. Sí, perdonadme por esta pequeña matización. Y bueno, tiene la palabra Ana Mesuti para contarnos todo lo muchísimo que tiene que contarnos. Sí, pero no les voy a contar todo, porque a mí lo que me interesa es que les cuente Benito. Benito está muy en el ajo de todo esto, realmente. Yo simplemente voy a decir 2 o 3 cosas que considero importantes desde el punto de vista jurídico. Aclarar sobre todo, porque denuncias y no querellas en algo tan grave como esto, y decirles la importancia que tiene esta iniciativa que fue tomada por la ARMH, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que todos sabemos que se dedican principalmente a las exhumaciones. No obstante, han tenido la amplitud de criterio para iniciar esta campaña, porque en realidad se trata de una campaña, dado que se ha hecho en Galicia y se hizo en Madrid y se seguirá haciendo en Madrid, porque seguramente hay más, tenemos certeza de que por lo menos 2 o 3 más hay familiares de víctimas directas. Y el asunto es, ¿por qué denuncia y no querella? La querella requiere por ejemplo, ciertos trámites que son mucho más engorrosos. Por ejemplo, el parentesco, probar el vínculo familiar. En la denuncia no se requiere que haya un vínculo familiar entre el denunciante y la víctima. En la querella se requiere el poder notarial. Y luego la querella pasa silenciosamente desde el despacho, en este caso, del abogado que esté acá trabajando, en este caso estoy yo trabajando ahora, se lo pasa silenciosamente a través del correo privado al abogado Máximo Castex, que está en Buenos Aires, y lo pasa silenciosamente también al juzgado. ¿Por qué silenciosamente? Porque es así el trámite de la querella. En cambio, la denuncia, que es mucho más breve que simplemente denunciar los hechos con el apoyo de la documentación de la que buenamente se disponga, porque no vamos a pedir lo que no se puede presentar, porque entonces nos convertimos en negadores de acceso a la justicia. También tenemos que facilitar todo lo que implique el acercamiento de la víctima a la justicia y la víctima directa o indirecta. Y entonces el resultado de esto es que hay solamente en la causa argentina 3 querellantes sobre el tema de las muertes en los campos de concentración nazi. Solamente 3. Uno de ellos aquí presente, que fue la primera querellante en Sausaba y la que es, digamos, la luchadora infatigable por reivindicar este tema y ponerlo en el tablero de las autoridades en todos los lugares donde tiene que estar presente, y otras 2 personas. Ahora, esto es poquísima la proporción entre los que han muerto en esto, los que han sido asesinados, como ha dicho Enrique, y los que tendrían que estar presentes en la justicia. Y esto tratamos de remediarlo con este método, de presentarlo en denuncia. Está, digamos, infravalorado jurídicamente por el hecho de ser denuncia y no querella,
No, porque en realidad se sabe por qué, porque si dejamos como querella no vamos a poder probar, no vamos a poder, es imposible que consiguieran cada persona los datos que necesitara. Ahora, gracias al Benito Bermejo, tenemos posibilidad de que se consigan todos esos datos, fecha de ingreso, fecha, tú contarás cómo los has conseguido, los datos que podemos presentar, saber la entrada y la salida y la muerte de cada una de las víctimas. Y eso es fundamental, es las veces en que el derecho requiere absolutamente de la historia. El derecho necesita, para decir la verdad jurídica, la verdad histórica. Entonces, por eso yo quiero dejarle la palabra a Benito, porque nos tiene que contar mucho más la historia que lo que tengo que contar yo. Les voy a leer dos cosas importantes, porque para mí rigen todavía. La resolución de 39.1 de 12 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de Naciones Unidas. De acuerdo con, lo conocerán, pero no está mal en esta reunión empezar con esto. De acuerdo con su origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista basado en el modelo de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini, y en su mayor parte establecido con resultado de la ayuda recibida de los mismos. O sea que aquí se declara, la comunidad internacional representada por las Naciones Unidas declara francamente una condena de este régimen. En la resolución 32.1 de 9 de febrero de 1946 ya había dicho la Asamblea General los motivos por los que no podía admitir en Naciones Unidas el ingreso de España. El actual gobierno español, el cual habiendo sido fundado con el apoyo de las potencias del eje, no posee, en vista de sus orígenes, su naturaleza, su historial y su íntima asociación con los estados agresores, que es lo que tenemos que demostrar con este asunto, las condiciones que justifiquen su admisión como miembro de Naciones Unidas. Lo que pasa es que esto, que es del 9 de febrero de 1946, está vigente hoy. Lo podríamos decir también el actual gobierno español, actual, de ahora, que no reúne las condiciones para ser miembro de Naciones Unidas, porque está denegando la justicia hace años y años. Está impidiendo brindar la tutela judicial efectiva a través de otro juzgado como el argentino, porque no nos dejan actuar, pero en muchos casos no nos dejan actuar, ni siquiera en la embajada argentina, no sé, tendríamos que mirar todo eso, pero estamos realmente siendo obstaculizados en la administración de justicia. Ahora, también tenemos que pensar que a pesar de esas resoluciones, a pesar de que los recuerdan los españoles Naciones Unidas, cuando se habla del Holocausto, los principales olvidados, ¿quiénes son? Los españoles. Cuando se habla de las víctimas del franquismo, también los principales olvidados son los exiliados españoles. Porque los exiliados se fueron y entonces las víctimas a veces se enumeran solo las víctimas que han sido víctimas dentro de España. Y se olvidan totalmente que la República ha sido perseguida, como es el título de un valiosísimo libro que dice La República perseguida afuera. Recordar esas víctimas, tenerlas bien presentes, es esencial por dos motivos desde la perspectiva jurídica. Por una parte, porque asegura, reafirma la calificación, que se llama en derecho la tipificación como crímenes de genocidio o crímenes de lesa humanidad, porque lo vincula a un exterminio, el nazi, cuyo carácter genocida nadie puede poner en duda. Por otra parte,
porque universaliza la represión franquista, la extiende más allá de las fronteras, no la circunscribe al territorio español. Si bien la extensión de esta represión fuera de las fronteras ha sido bien demostrada, con algunos casos, por ejemplo, ventilados en la querella argentina, como el caso de Company, lo que podemos hacer, lo que podemos decir es que ha quedado en un segundo plano esta persecución. Pero podemos decir y hablar y mostrar, y demostrar, gracias a lo que los documentos recopilados por Benito Bermejo, que ha sido un abandono deliberado de los españoles al régimen nazi. Se trata, lo podríamos bautizar así, es una propuesta de una delegación internacional del acto criminal. Es como si Franco, cuando dice no son españoles, son rojos, hubiera delegado en Hitler el acto criminal que de otro modo lo hubiera cometido aquí. Lo que pasa es que, claro, hay condiciones y condiciones de sufrimiento y de muerte. Vamos a ver, lo que tiene la obligación del Estado, que tiene de proteger y amparar a los ciudadanos, es una obligación totalmente incumplida. No cabe ninguna duda respecto a la calificación de los hechos. Le tendríamos que atribuir la misma calificación que al Holocausto. Pero como tenemos que ser muy prudentes y muy medidos, tenemos que pensar que el régimen franquista simplemente se ha valido de otro régimen igualmente represor, pero a una escala bastante más terrible, podemos decir. No hay palabras que lo puedan aclarar, que lo puedan describir. Se ha valido de ese régimen para deshacerse de aquellos españoles cuyo retorno consideraba no conveniente. Tal vez se podría tipificar como crimen internacional nuevo el abandono de los ciudadanos. Pero lo que quería decir, por ejemplo, es, sobre todo, es que hay casos, muchos, en los que el derecho, ante los horrores de la conducta humana, se fragmenta. Lo que dijo Hannah Arendt: los crímenes nazis hacen estallar los límites del derecho. Lo que pasa es que en España ni siquiera se ha probado mínimamente si se hacían estallar o no los límites del derecho español. Ni siquiera se ha probado. Esperemos que con estas cosas algo estemos haciendo. Bueno, me he extendido. Muchísimas gracias. Bueno, pues tiene la palabra Benito Bermejo, después de la exposición que nos ha hecho tan extraordinaria Ana Mesuti. Tiene la palabra Benito Bermejo para que nos cuente todos los avatares como conocedor de los hechos que realmente estamos denunciando. Cuando quieras. Hola, buenos días. Y bueno, supongo que en cuanto a tiempo, ¿qué Tú podemos tienes hablar de hasta las 6 de la tarde. Paul, quizás, ¿no? Sí, pues, Como quieras. porque yo creo, bueno, Esa tiene que... después de haberos escuchado, ya eso me ayuda a orientar un poco la cosa para no... Estamos en la sala Úbeda y no precisamente para no irme por los cerros del mismo lugar, ¿no? O sea que voy a intentar ceñirme a las cuestiones principales. Pero la principal es qué pasó con este colectivo y qué circunstancias implican al Estado español. Conocéis un poco, yo creo que la mayor parte de vosotros conocéis bastante bien las líneas principales de este asunto. Entre el año 40, que es cuando tiene lugar
las deportaciones de españoles el año 45, cuando se liberan los campos nazis en mayo, bueno, algunos en abril, pues hay un número importante que rebasa incluso las 9.000 personas de ciudadanos españoles que son deportados a los campos nazis. Y lo esencial de todo esto es que la mayor parte de ellos perecieron en dichos campos. Sabéis que la proporción anda por el 60%. En el caso de Mauthausen, que es donde acabaron la mayor parte de ellos, pues ya ha mencionado Enrique Pastor las cifras, estamos hablando de 2/3 partes de muertos en ese periodo. Y todavía se concentra más la cosa. Para Mauthausen estamos hablando de unos 7.000 y algunos cientos españoles y más de 5.000 muertos en ese mismo periodo. Pero hay algunos detalles que son importantes. Entre todas estas personas se encuentra, digamos, el perfil que predomina es el de el hombre adulto, más bien joven, que había combatido en la Guerra de España en favor del gobierno de la República y que ha pasado, al final de la guerra, en febrero del 39, después de la caída de Barcelona, que ha pasado a Francia, y normalmente allí, para que el gobierno francés le permitiera permanecer en territorio francés y no verse obligado a volver a España, donde le hubiera esperado pues, un futuro bastante incierto. Para que eso ocurriera, la mayor parte de ellos han optado por firmar un compromiso para prestar servicios al Estado, a la República Francesa en la defensa. Normalmente, para la mayor parte de ellos, esto no conllevó el tomar las armas, no entraron propiamente como militares, sino en un servicio que llamaban compañías de trabajadores extranjeros, en el cual, bueno, pues si llevaban un uniforme antiguo, normalmente un uniforme de la guerra del 14, y prestaban principalmente trabajos de pico y pala, o de almacenaje, o de ayuda a los transportes militares, en fin. Solo una pequeña proporción de españoles sí que había optado por entrar propiamente con un compromiso militar, son los que entraron en la Legión extranjera francesa. Estamos hablando de unos cuantos cientos de ellos que, ahí no hubo diferencia, terminaron después también en el campo de Mauthausen. Pero lo cierto es que, ya sabéis que esto ocurre en el otoño del año 39, es decir, pocos meses después de haber entrado estas personas en Francia, y unos meses más tarde, cuando tiene lugar la gran ofensiva alemana y el hundimiento de las líneas francesas, bueno, pues las tropas de la Wehrmacht hacen prisioneros a un número importante que rebasa varios millones de personas, de soldados, en general soldados de la Francia, pero también de los otros países que venían como aliados de Francia. Son prisioneros de guerra, así las propias autoridades alemanas los consideran. No hay que olvidar que Alemania había firmado los convenios internacionales que establecían un trato, digamos, pautado, un trato normalizado para los prisioneros de guerra, que implicaba unas ciertas garantías. Alemania era firmante de esto, como eran la mayor parte de las potencias que combatieron en la guerra, de las potencias occidentales que combatieron en la guerra en contra de Alemania. Lo cierto es que para la mayor parte de estos prisioneros de guerra, Alemania sí que se atuvo en lo general a lo previsto en esos convenios. Pero siempre se dice que hay dos excepciones principales. Una, que atañía a un no firmante, que era la Unión Soviética, que no había firmado esas convenciones de Ginebra, y por lo cual Alemania no se sentía, digamos, vinculada a ello. La otra única excepción son precisamente los deportados españoles, que por una parte sí que formaban, sí eran ciudadanos de un país que era firmante de las convenciones, pero claro, como ese país
digamos, nominalmente no era beligerante, pues a esos efectos no se los consideró españoles. Y bueno, pues, pero habían sido prisioneros cuando estaban al servicio de otro país que también era firmante, que era Francia. Lo cierto es que quedan en el limbo y como si no existieran esas... no afectaban a los ciudadanos españoles. Lo cierto es que esto se traduce porque, como sabéis, en su inmensa mayoría no permanecieron en los campos de prisioneros de guerra, no se respetó esa condición de prisioneros de guerra, y ya desde muy pronto, desde el 6 de agosto del año 40, hay españoles que son enviados a un campo de concentración, que en ese momento es uno, el campo de Mauthausen, situado en Austria, que como sabéis estaba incorporada a la Alemania nazi desde principios del año 38. Y en ese campo pues ya ocurrió el destino trágico que sabéis que tuvo lugar. Entonces es importante, ¿qué pinta, qué papel tiene en todo esto el Estado español, las autoridades españolas del momento? Aquí hay varias cuestiones importantes. La primera es, ¿supieron? Sí, la respuesta es sí, supieron y conocieron desde muy pronto, como mínimo desde las 2 primeras semanas de agosto del 40, ya tenían constancia oficial, incluso por la vía diplomática, ahora veremos en qué se concreta, de que había españoles siendo deportados a campos de concentración en la Alemania nazi. O sea, la respuesta es sí, supieron. Y luego la cuestión es ¿qué han podido hacer o qué han hecho con respecto a ellos? ¿Han ejercido alguna labor de protección hacia estos ciudadanos españoles? La respuesta es, en lo esencial, no. O sea, hay una indiferencia, como mínimo una indiferencia. No podemos probar que haya digamos, una carta blanca explícita, no conocemos ese documento, si existe, pero nos consta que sabían, y ante eso no hay una acción de protección hacia estos ciudadanos españoles. Importante todavía más es que cuando tenemos en cuenta quiénes eran estos españoles, porque lo cierto es que no se trata solo de ese perfil principal, de hombres adultos y que han optado por prestar un servicio a Francia en la Guerra Mundial, sino que también había entre estos españoles niños, o sea, había hay que recordar que el español más joven que queda internado en el campo de Mauthausen fue Félix, que sepamos, era Félix Quesada Herrerías, que tenía en agosto del 40, cuando llega él con su familia a la estación de Mauthausen, en ese mismo tren en el que estaba Eufemio García, que está aquí con nosotros. Eufemio tenía entonces 6 años, pero justamente Félix Quesada cumplía el criterio que entonces siguieron los jefes del campo de Mauthausen, que se quedaron, digamos, dejaron allí internados a los mayores de 14 años. Y Félix Quesada queda internado en el campo de Mauthausen. Hay que dar cuenta que Félix tiene 14 años en agosto del 40. Es decir, que tenía 10 años cuando empezó la guerra de España. Cuando él vivía en el Prat de Llobregat con su familia. Eran de Almería, pero llevaban ya unos años emigrados al Prat de Llobregat. Y Félix entra con 14 años, pero tenía 10 años cuando empieza la guerra de España. Félix sobrevivió, pero hay otros de estos niños que llegaron a ese mismo tren de Angulema que no lo pudieron contar. Yo siempre pienso, y he puesto muchas veces, difundo muchas veces la foto de uno de ellos, de Juan Carmona Rivera, que tiene 16 años cuando es asesinado, no físicamente en Mauthausen, ni tampoco en Gusen, donde había estado, sino que es conducido desde Gusen al castillo de Hatheim, y allí es uno de los gaseados en el castillo de Hatheim. De esos 451 españoles que son asesinados, ya no mueren como la mayor parte de los españoles que mueren en Mauthausen, en Gusen y en los otros campos, que
digamos, perecieron como consecuencia del hambre y de las enfermedades y de los malos tratos, no, sino que directamente son asesinados, fijaos, mediante monóxido de carbono en una cámara de gas, en esas instalaciones, a los 16 años, allí, entre otros españoles, entre esos 451 españoles, asesinan a Juan Carmona Rivera. Y su padre, Francisco Carmona Casillas, Juan Carmona Rivera era de Belmez, provincia de Córdoba, y su padre, Francisco Carmona Casillas, era de un pueblo de Extremadura, y muere con una diferencia de una semana con respecto a su hijo, una semana o 10 días con respecto a su hijo, en el campo de Gusen, pues como consecuencia de las circunstancias normales que predominaban allí. Sabéis que en Gusen, que es donde, como ha comentado Enrique, tiene lugar lo esencial del asesinato que concierne al campo de Mauthausen y a su constelación de centros de exterminio, bueno, pues en Gusen tiene lugar la principal, es el lugar de muerte de la mayor parte de estos españoles. Bueno, pues allí normalmente, una vez llegados pues era cuestión de pocas semanas o pocos meses el acabar muriendo, pues como consecuencia de ese triángulo que predomina en el campo de Mauthausen y otros campos también en aquel momento, que era, digamos, por una parte la alimentación insuficiente, no comían prácticamente más que una pequeña parte de lo que una persona normal necesita para mantenerse en vida. El segundo ángulo de ese triángulo sería el trabajo extenuante, o sea, la explotación llevada al extremo, pero con la intención de acabar con las fuerzas de la gente. Y el tercero, que no había ningún tipo de atención sanitaria, entonces normalmente esto llevaba a la eliminación de esas personas. En una situación que las propias autoridades alemanas que estaban a cargo de estos campos denominaron como, y no estamos inventando nada, es algo que aparece negro sobre blanco en sus papeles, lo denominaban en alemán Vernichtung durch Arbeit, o sea, exterminio por el trabajo. Esta era la denominación que ellos mismos utilizaron para las circunstancias que deberían de predominar en estos lugares. Bueno, pues esto efectivamente llevó a eso. Estamos hablando de un periodo, si os fijáis, la mayor parte de esto ocurre en el año 40, 41 y primera mitad del 42. Después ya la cosa cambia un poquito. Ya no predominó esa lógica del exterminio por el trabajo, sino que más bien tuvieron mucho más interés los responsables de estos campos en aprovechar el trabajo de los presos. Hay un español que sobrevivió a Mauthausen y que lo definió muy bien, decía que estuvo en Gusen, precisamente da un testimonio muy interesante sobre el molino que ha mencionado Enrique, y este hombre, que era de un pueblo de León, cerca de Villalpando, decía, al principio, en realidad los nazis no tuvieron mucho interés en nuestro trabajo, más que en utilizarlo como un medio, como un pretexto para exterminarnos. Después ya, a partir del 42, sí que parecieron interesados en aprovecharlo. ¿Por qué? Porque ya Alemania tenía necesidad de la fuerza de trabajo, de la mayor fuerza de trabajo posible, ya les venían maldadas en los frentes, sobre todo en el frente del este, y realmente necesitaban mantener vivos a estos presos. Entonces eso conlleva que la tercera parte de los españoles que quedaban vivos para entonces normalmente ya tenían muchas cartas para llegar en vida hasta el final, y esto fue así, ¿no? O sea, la muerte de estos españoles se concentra en esos 2 primeros años, que como veis a veces tan se concentra como que es cuando tienen lugar los asesinatos directos, ya no como consecuencia del hambre, etcétera, sino asesinato en la cámara de gas. Esto es importante también porque nos sugiere un enlace entre 2 historias que no son lo mismo, pero que sí que tienen que ver. Y me refiero a la historia pequeña, por así decirlo, de estos españoles en los campos,
y la historia, digamos, grande, que se cifra en millones, del asesinato en los campos del este, bueno, como parte de lo que se ha denominado el Holocausto, o lo que llamaban los nazis la solución final, ¿no? Y que fue lo que tuvo lugar en campos como Auschwitz, y situado sobre todo en la Polonia ocupada y otros campos. Digamos, ese enlace yo lo encuentro en que estos, por ejemplo, estos 451 españoles que son gaseados en Hatay, uno se pregunta ¿por qué? Porque si ya estaban muriéndose en Gusen, ¿por qué los tenían que llevar a 40 kilómetros de allí para gasearlos? Pues muy probablemente tienen simplemente un carácter experimental. Estaban todavía, digamos, afinando los procedimientos que más tarde servirán para eliminar a personas ya no por miles, sino por millones en los campos del este. De hecho, los responsables de campos, de centros como el de Hatay, que no era parte del campo de Mauthausen, no dependía de ellos, formaba parte de otra entidad que se llamaba Enclave, lo llamaban los nazis T4, que desde el año 39 estaba ya eliminando a enfermos, a personas de los colectivos considerados por los nazis como, y de nuevo aquí utilizan una denominación que ellos, en ese lenguaje, digamos, crítico que a ellos les gusta, que es vidas indignas de ser vividas. Y bueno, pues allí estaban eliminando ya a enfermos alemanes, pero esa operación queda paralizada en el año 41, porque hay un cierto escándalo, digamos, llega a la opinión pública en Alemania el conocimiento de lo que está pasando allí, y bueno, pues se para la operación, pero no se para el uso de estos centros, como el de Hatay, para eliminar a personas que en este caso ya van a ser de otro colectivo, que van a ser presos seleccionados en Mauthausen, en Gusen y en otros campos. No son españoles, atención, porque allí mueren unos 451 españoles, pero hay un número parecido de polacos, hay un número parecido de prisioneros soviéticos, prisioneros de guerra soviéticos, que ya están allí desde el otoño del 41. Y claro, uno se pregunta por qué matar a moribundos, que a lo mejor no tenían muchas expectativas de más de unos días de vida si los hubieran dejado en Gusen. Pues la explicación es ese carácter experimental. El personal que está a cargo de centros como el de Hatay, lo vemos unos meses más tarde, un año y medio más tarde, a cargo de esas instalaciones situadas en el este de Europa, donde va a tener lugar, digamos, la otra operación. El exterminio, digamos, ya por cientos de miles de personas, millones de personas, de las poblaciones judías de Europa. O sea que los españoles, digamos, formaran parte de esas tareas de perfeccionamiento del procedimiento industrial de asesinato, que después van a servir para un año y medio más tarde. Bueno, Serrano Suñer. Decíamos que hay pruebas. Yo no sé si hasta qué punto, porque claro, aquí tendríamos que citar fechas, tendríamos que citar documentos, pero es importante, creo, vamos a centrarnos en un momento concreto. Septiembre del 40. Ya hemos dicho que hay constancia desde agosto, hay documentos en que, porque fijaos, ¿por dónde llega noticia a la embajada, a las autoridades españolas de que hay españoles siendo deportados a Mauthausen? Pues nada menos que por las autoridades alemanas, que consultan, piden al gobierno de Franco, piden su opinión y les dicen ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué quieren ustedes que hagamos? Esto es 20 de agosto del 40, no hay respuesta, pero fijaos, no es una cosa única, hay 4 consultas, agosto, 20 de agosto, finales de agosto, septiembre, 4 ocasiones en que la embajada alemana en Madrid reitera esa consulta, 0 respuesta, no consta la respuesta. Hay, sin embargo, una nota que aparece, porque tienen noticia, sí que piden un detalle, piden información detallada a la embajada española en Berlín, que contesta unos meses más tarde, dando detalle de qué pasó con ese transporte del 20 de agosto, el transporte de Angulema, por ejemplo, transporte en el que se encontraba Eufemio y su familia. Bueno, pues
y allí les dicen todo lo esencial. Les dicen que hay españoles que sí, que fueron llevados, pero que quedaron internados en el campo de Mauthausen y que las familias fueron devueltas, las mujeres y los niños menores de 14 fueron entregados a España. Ante eso, que ya dice claramente lo que pasó con estas cosas, solo hay como reacción una nota manuscrita que aparece al margen y que está escrita con la letra y con la firma de Pelayo García Olay, que entonces era el director general de Europa, que también fue secretario general de Exteriores, es decir, el segundo nivel después del propio ministro, que en aquel momento era Ramón Serrano Suñer, de paso, cuñado de Franco. Bueno, pues esa nota dice, esa nota donde, ya digo, se explica lo que pasó con estos españoles que habían quedado en Mauthausen, la nota indica, puesto que no parece conveniente hacer nada en favor de los internados y además se desconoce quién inició estas gestiones, archívese. Ese archívese es todo lo que merece como respuesta a esto. Entonces, ya tienen constancia desde muy pronto de que esto ocurre y optan por darse, por no enterados, por no dar respuesta, a pesar de que hay una consulta explícita por parte de las autoridades alemanas. Si hubieran querido decir algo, lo hubieran dicho. No lo dijeron. Bueno, sin embargo, hay que decir que consta la intervención de las autoridades españolas en una docena de casos, aproximadamente, de personas que fueron devueltas a España. Es decir, cuando las autoridades españolas se interesaron por alguien y reclamaron que fuera devuelto, se hizo. Incluso desde el campo de Mauthausen hubo personas que fueron liberadas y entregadas en la frontera franco-española. Yo, por ejemplo, personalmente he conocido, he entrevistado a uno de ellos, que también era de los menores, era de los que tenían, pues, Fernando Pindado García Meras, madrileño, y que tendría 16, 17 años cuando entra en el campo de Busen, y que después, en el campo de Mauthausen, y que después de un año allí es liberado en el año 41 y es entregado en la frontera franco-española. Él mismo tenía noticia de que fue liberado por intervención de un familiar suyo que consiguió, digamos, tuvo medios para que alguien del régimen se interesara por su familiar y así fue liberado, ya digo, después de un año en el campo de Mauthausen. Es decir que sabían, de eso no tenemos duda, optaron por no intervenir en la casi totalidad de los casos. Cuando quisieron intervenir, obtuvieron, digamos, el resultado de que sí, de que las autoridades alemanas les entregaron a esas personas. Y bueno, ya no hay mucho más, es decir, la visita de Serrano Suñer, ¿qué tiene de importancia esto? Bueno, pues eso tiene lugar, es una visita muy larga, hizo varias, pero ahí es la visita más larga, que duró casi 2 semanas, en que Serrano Suñer pasó por Berlín y pasó por otros lugares, digamos, de la Europa, incluso llegó a Francia, ocupada las zonas de Normandía, donde los alemanes estaban preparando que no tuvo lugar luego, la prevista invasión de Gran Bretaña. Después vuelve a Berlín, y justamente en ese segundo paso por Berlín es cuando tiene lugar una serie de reuniones con los principales jefes de la Alemania nazi, con el propio Hitler, con Himmler, que era responsable de las SS, pero de toda la administración de los campos de concentración. Bueno, pues esa visita de Serrano Suñer termina el 24 de agosto del 40, el 24 de septiembre del 40, y unas horas después hay una circular en la cual la autoridad máxima sobre el sistema, digamos, policial de la Alemania nazi envía a todas sus sucursales, a todas sus ramas en toda la Europa ocupada, una nota de 3 páginas donde se indica lo que hay que hacer con los que allí llaman combatientes de la España Roja. Allí establecen varias categorías, según sean españoles o no españoles, porque también hay gente que había luchado del lado de la República Española, que no son españoles y que han caído en manos de los nazis en el momento. Y a este respecto, deja claro que en lo que se refiere a los que son de nacionalidad española, se procederá a su envío directo a un campo de concentración. Estamos ya
en septiembre del 40, es decir, en realidad ya hay españoles desde un mes antes en Mauthausen, pero es importante decir que esa orden explícita, donde se indica de forma ya clara y general qué va a pasar con estos españoles, es nada menos que el día siguiente de las reuniones de Ramón Serrano Suñer con los principales responsables de todo el aparato policial represivo de la Alemania nazi. Y con esto, pues, no tenemos, desgraciadamente, unas actas, ni por parte española ni por parte alemana, de esas reuniones. Incluso el propio español, el propio embajador español en Berlín, que era Eugenio Espinosa de los Monteros, era el embajador. No se le permitió estar presente en esas reuniones de Serrano Suñer con los altos jefes nazis, y él así lo escribió. O sea, el embajador escribe a su ministro, que en ese momento todavía no era Serrano, lo va a ser 2 semanas más tarde, porque Serrano era en aquel momento, visita Alemania en calidad de ministro de la Gobernación y después ya va a ser ministro de Exteriores, pero todavía cuando es Ramón Belvedere escribe quejándose amargamente de cómo es posible que él, que es el representante de las autoridades españolas, no haya podido estar presente en esas reuniones. Bien, pues esto es lo que queda claro entonces, que hay una coincidencia en esas reuniones, en el tiempo entre esas reuniones y la decisión, digamos, la orden explícita de lo que ha de pasar con los españoles que están en manos de los nazis. Y bueno, pues ya creo que habría algunos detalles más que podríamos ir repasando, pero creo que lo más esencial de esto está, yo creo, en esto. Supieron, ante ese conocimiento, optaron por no intervenir, dijeron archívese. Queda claro que hubo un ofrecimiento, incluso por parte alemana, de bueno, si ustedes los quieren, es cuestión de ustedes, díganos qué hacemos con ellos. No contestaron, dijeron, como habéis visto, archívese, o sea, no parece conveniente hacer nada en favor de ellos, archívese. Y bueno, después ya, sabéis que no hay una... O sea, oficialmente España no se dio por concernida, por afectado por esto. Sabéis que en lo que fue el campo de Mauthausen no hay nada que recuerde a los españoles hasta los años 60, que eso no fue instado desde España, que fue organizado, que fue promovido desde Francia por los supervivientes españoles. El monumento que hay dedicado a las víctimas españolas en Mauthausen es de los años 60 y fue financiado desde Francia, y no hubo allí representantes de la España oficial hasta mucho más tarde, hasta 2 décadas más tarde. Y bueno, sabéis que hay una indiferencia que predominó hasta muy tarde, ¿no? Ya sabéis que no hubo una presencia del gobierno español como tal, por lo menos al máximo nivel, hasta el año 2005, cuando sí que estuvo España representada, digamos, en la persona del presidente del gobierno, y que, bueno, todavía en muchos aspectos pues parece como si fuese algo que no nos concerniera, pero estamos hablando de un número importante de víctimas españolas, y recuerdo que incluso entre estas víctimas había niños que tenían 10 años en el momento del principio de la guerra de España. Entonces yo creo que, bueno, que es algo que reclama todavía que la sociedad española, que las autoridades españolas asuman como algo que nos concierne como país el destino de estas personas. Y bueno, creo que todavía pues quedan cosas por hacer. Espero que estas iniciativas pues sirvan para afianzar esto y para que exista pues alguna que se dé algún paso adelante en este camino. Y por mi parte,
Bueno, muchas gracias a todos los intervinientes por las explicaciones que nos han dado, y también tenemos entre nosotros una persona, una compañera que también tiene que hacer una manifestación, creo que importante para conocimiento general, que es Elsa Osaba. Si tienes, pues, cuando quieras. Lo que se ha comprobado una vez más es que el declarar es una liberación para los familiares, una liberación y un deber que se cumple hacia ese familiar que hemos podido conocer o no, que hemos podido conocer si era sobreviviente o no, pero que nos han hablado de él. Es una manera de alargar el dedo denunciador de lo que fue el franquismo y de sus compañeros de viaje que fueron los nazis, el fascio italiano, el portugués y las tropas moras, ¿no?, que trajo Franco. Todo deportado fue a su vez también un exiliado, y ya en tierras francesas habían sufrido los campos de concentración españoles, que hay que recordárselos a Francia. Los campos nazis, hablamos muchas veces, mi abuelo murió, mi tío no sobrevivió y eso, pero una cosa muy importante que hay que mantener y que oigo muy pocas veces, el cómo. Había 29 maneras de morir en los campos, y cada una de ellas más duras. Si ya el hecho de llegar a Mauthausen era bastante complicado durante todo el año, pero en invierno era muchísimo más, porque los grados de temperatura eran por debajo de los 35 grados. La nieve alta hasta las caderas. El hacer los 6 kilómetros de distancia de la estación hasta el fuerte era pasar por todo el campo, por todo el pueblo. Nunca un alemán, un austríaco puede decir no sabíamos. Los españoles pasaron por delante de sus casas. Terrible es el campo de Gusen, porque realmente eso fue el matadero de Mauthausen. Muchos de ellos se presentaron incluso voluntarios para irse a Gusen sin saber que eso iba a ser a peor. Lo que queda de Gusen, es cierto, es una cosa ridícula. Hay una casa, un chalet, que abren las ventanas, pues imaginaros, los dormitorios de vuestros hijos, se abren las ventanas y están sobre la incineradora, el lugar donde se incineraba y morían la última etapa de los cuerpos, ¿no? Yo no podría con eso, o sea, no podría tener mi familia, que en principio debiera de ser feliz, sobre esa visión. El campo trajo también muchos beneficios. El dueño del campo, es cierto que murió el 6 de junio del 51, ahorcado por uno de los juicios que se hizo a los magnates, a los jueces o médicos de los juicios de Nuremberg. Pero la familia de Oscar Paul, el dueño, es ahora una de las más ricas de Austria. El holocausto, sea de la nacionalidad que sea, ha traído beneficios. Y eso, hagamos comparación con los beneficios de nuestros familiares. El juicio de Nuremberg, también tuvo unos beneficios para los familiares de los jerarcas. Los hijos pudieron cambiar su apellido para que no fueran reconocidos. Fueron trasladados a otras ciudades para que no les persiguieran. Y tuvieron, en el año 46, en que nadie sabía lo que era un psicólogo, tuvieron psicólogos para que les atendieran de sus traumas, de que de la noche a la mañana sus padres pasaron de ser una cosa maravillosa y grandiosa a ser unos monstruos. Pues estos fueron beneficiados, mientras que las víctimas, podéis imaginar que no tuvieron nada. Entonces hay una gran diferencia.
yo, por ejemplo, con Enrique, él dice, no queremos esto, nada. Es cierto, cuando declaré ante Ana la historia familiar, ella me dijo, ¿qué quieres esto para tu familia? Yo me quedé un poco así sorprendida. Lo económico no me interesaba y además mi respuesta fue, no hay suficiente presupuesto en un Estado para una sola víctima de estas características. Pero un juez colombiano me hizo cambiar de opinión. ¿Cómo lo pasaron en España las viudas? ¿Cómo lo pasaron sus hijos? ¿Cómo fueron perseguidos? Eso tiene que pasar factura al Estado. Y solamente lo ha pasado Francia, que ya es algo. Pero nunca será reparador de todo el daño hecho. Entonces, sí es la multa que se les debe de pedir y exigir. Terrible es que cuando empezaron los españoles en Francia, corrígeme Benito, hacia el año 70, a tener reparación económica, todos diferentes, porque unos habían estado 4 años en el campo, otros unos meses, unos salieron muy mal, otros, en fin, había una contabilidad diferente. Pues bien, ¿por qué no lo van a beneficiar los familiares? Aquí no ha habido nada, ni tan siquiera información. Tú has trabajado con Pilar Pardo en Andalucía por esas reparaciones. Hay una institución, una asociación muy famosa que se ha callado. Y eso es un daño. Después, hoy hemos disfrutado y ha sido un día de fiesta para todos. Pero pienso en ayer. Ayer estuvimos en la puerta de los juzgados por penal con Willy Torel. Había cámaras, periodistas, 1000. Hoy, ¿cuántos hemos tenido? Esto es un abandono más estatal. Y hemos estado varios llamando a la prensa, distintos titulares y demás, no han aparecido. Es un desprecio más. Hemos sufrido de distintas instituciones desprecios, abandonos, desamparos, incluso del Comisionado de la Memoria Histórica de Madrid. Tenemos muchas cosas que hacer. Una de ellas es el reconocimiento jurídico del exilio, que fue el primer paso de estas víctimas, y el reconocimiento jurídico de los deportados. El 12 de mayo de 2015 se presentó, Juan Tardá presentó una proposición no de ley para el reconocimiento de los deportados. Se abstuvo el PSOE. Eso fue un dolor para las familias terrible. Una veintena de deportados no han podido disfrutar de ese reconocimiento. Y no quedan más que 2 o 3. Es una vergüenza. Todavía estamos pensando en ser reconocidos, 75 años después. Muchos de estos españoles han sido considerados apátridas, mueren en tierras extranjeras. Cuando compañeros nuestros hablan de los desaparecidos de aquí, con números, 114.000 y pico, pero sin embargo se olvidan de los españoles que mueren más allá de las fronteras y han luchado. Esto debemos de recordar todos esos españoles y traerlos aquí, como se hace a cargo del Estado con los de la División Azul. Me alargaría mucho más. Hay muchos deberes a hacer. Yo solamente hay determinadas cosas que se tienen que hacer sí o sí. Es decir, desde el punto de vista del compromiso del gobierno español con la memoria de nuestros familiares, es obligatorio que ese compromiso se traduzca en acciones. O sea, yo el ayer lo conozco bastante, Benito lo conoce mucho mejor y los historiadores se encargan de recuperar el ayer.
pero yo pienso sobre todo en el mañana, en mis hijas, en los que no saben nada de toda esta historia. Y creo que hay que trasladarles a las nuevas generaciones precisamente eso, que esto sucedió, que esto tuvo una repercusión y que no se puede olvidar para que no se pueda repetir otra vez. Entonces, el hecho de que Gusen esté como está, que el gobierno polaco esté haciendo una presión enorme para que el gobierno austríaco adquiera los pocos edificios que quedan en pie de Gusen y que el gobierno español no haya movido un dedo y ni está ni se le espera, a mí me parece insultante. Yo quisiera hacer una mención especial a los compañeros de las Stolperstein, o sea, que además colaboran con nosotros sin tener familiares directos en el tema de la deportación. Yo creo que ese es otro trabajo que queda por hacer. Es decir, España debería estar repleta de Stolperstein, de los sitios donde nacieron y trabajaron los deportados españoles en campos nazis y muchos de los fusilados por el franquismo. Si somos capaces de articular eso, de alguna manera, aunque no contemos ni con ayuda económica ni con ayuda del gobierno, yo creo que estaremos avanzando en mantener viva la memoria de nuestros familiares. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, yo creo, al hilo de lo que ha dicho Enrique, y bueno, si tenéis alguno que manifestar alguna cuestión, encantado de poder escucharos. Si no, yo solamente una reflexión final al hilo de lo que se ha dicho. Yo creo que todo este proceso de memorístico y reivindicación absolutamente precisa, necesaria y más que justa del recuerdo de todo lo que supuso el odio hacia las personas que fallecieron y fueron exiliadas y deportadas a los campos nazis, el deber que tiene la sociedad española y los gobiernos españoles es un proceso educativo y cultural. Es fundamental que esto se recoja en la educación. Nosotros podemos transmitir a nuestros hijos y a nuestros descendientes lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, lo que hemos hecho. Le podremos contar a mis hijos y a mis nietos que yo he presentado una denuncia ante el consulado argentino porque el Estado español no me representaba, porque el Estado español no quiere hacer nada, porque el Estado español está mediatizado por otras instituciones como la Iglesia, etcétera, etcétera, y por tanto no va a intervenir en esto. Eso está muy bien que yo se lo cuente a mi familia y a mis amigos y vecinos, pero lo fundamental, lo esencial, que todas estas energías que se están manifestando en muchos niveles se tiene que trasladar a la educación. Es la educación la que puede que esto no se olvide de ninguna manera, que permanezca como forma de vida, porque es una parte de la vida de todos los españoles. Y no podremos nunca subsanar ni hablar de otra manera en este país si no reconocemos lo que ha pasado. Y eso, la obligación es exigir a todas las instituciones y al Estado español que esto se integre en la educación, a todos los niveles, EGB, la ESO, universidades y todo, y en los currículos, no de forma voluntaria o generosa como han hecho algunos, o hacen algunos, y muchos profesores, por ejemplo Benito, que lo está difundiendo desde hace muchos años. Es una labor de la sociedad, es una labor exigible al Estado, y yo creo que este acto, junto con los Stolpersteiner, junto con todo esto, hay mucha gente que está dejando su trabajo, no tiene descendientes, y están haciendo un trabajo magnífico, y yo quiero agradecer aquí a dos compañeros que son Isabel y Jesús, que están absolutamente con todas las iniciativas hemos emprendido. Y por tanto, en esa tarea es en la que nos debemos empeñar, en exigir a las instituciones y al Estado que haga esa labor. Es muy triste haber visto al jefe del Estado en Auschwitz presentando unas ofrendas por el día del Holocausto y no recordar para nada lo de la situación de los republicanos españoles, aunque hay algunas organizaciones políticas por ahí que van diciendo que este es un rey republicano. Por tanto, de alguna manera tenemos que
seguir manteniendo el recuerdo vivo. Los que somos descendientes tenemos la obligación moral y tenemos la exigencia de llevar adelante todas estas iniciativas y, de alguna manera, calar en la sociedad para que el Estado funcione de esta manera. Yo no tengo nada más que decir. Si hay alguno más... Perdona. Sí, Ana. No, Inés. Inés, perdona. No, es un segundo. Que nosotros hace años que estamos con Adriana, que es la otra querellante, hablando con la Daya, que es la de la comunidad judía, para que para el Día del Holocausto se nombre a los republicanos españoles que murieron en los campos de concentración, años. En Argentina. Estamos hablando y hablando, pero todavía no lo hemos logrado. Pero eso les quería transmitir, que lo hacemos todos los años. Muchas gracias. Sí, Jesús. Sí, una preguntita. ¿Qué es eso de los Stolpersteiner? ¿Puedes explicar? Sí, es muy fácil.